Está con nosotros Ricardo Zamora. Vamos a platicar un poquito más del equipo de emergencias de Google. Es una herramienta que ofrece información de zona de desastres, como por ejemplo imágenes satelitales actualizadas, áreas que están siendo inundadas, refugios para que la gente pueda buscar rápidamente el lugar más cerca de donde están ellos. En fin, la verdad, bienvenido Ricardo, pues importantísimo, ¿no? Que un buscador como Google, que es el buscador más utilizado en el mundo, pues evidentemente tenga pues este servicio, digamos, en momentos en donde la gente recurre también a eso. Ana, pues primero que nada, feliz inicio de semana. Platicarte un poco acerca del contexto de por qué ocurre, por qué una empresa de tecnología ve en este tipo de herramientas o plataformas un beneficio para la sociedad. Y lo que ocurre es, tú lo sabes, mucho la visión de las compañías de la tecnología y justo muy alineado a la misión de Google es cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas y cómo podemos atender estos grandes problemas que tiene la humanidad vía Internet. Son aproximadamente, y son números de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, son más de 2.600 personas las que en la última década se han visto, digamos, han enfrentado un desastre natural. Y son más de 130 millones las personas que han necesitado ayuda humanitaria. Entonces, esos números solamente los puedes atender o puedes ayudar a mejorar su situación a partir de la tecnología, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una división, un brazo filantrópico de Google que se llama google.org. Y ese brazo filantrópico tiene un equipo de personas entre diseñadores de experiencia en Internet, programadores, ingenieros, todo un equipo de personas que busca justamente ayudar a los cuerpos, a las organizaciones no lucrativas o las ONGs o a los cuerpos de emergencia que son los primeros que llegan a atender este tipo de situaciones. ¿Cómo la tecnología los puede ayudar? Porque muchas veces en esta situación no tienes tiempo y lo último que quieres es preocuparte por cómo manejas la información. Es decir, ¿dónde está un hospital? Claro. ¿Cuántos números de pacientes tienes que atender en determinado momento? Entonces, este equipo empieza a estudiar este tipo de situaciones y plantea una solución tecnológica, ¿no? Entonces, ¿dónde han trabajado anteriormente estos equipos? Bueno, en apps de ayuda a refugiados, apps de código abierto para traducir, ayudarle a entender muchas veces en países donde tienes población o tienes refugiados que no hablan la lengua local, bueno, pues empezar a comunicarte con ellos de una manera más efectiva y muchos proyectos más, ¿no? Entonces, dentro de este equipo se lanzó hace poco, esto es en el mes de julio de este año, alertas SOS. Y las alertas SOS ofrecen información a los usuarios cuando más la necesitan. Es decir, si tú tienes un móvil, te aparece una alerta SOS si haces una búsqueda, por ejemplo, terremoto Ciudad de México, terremoto Oaxaca, Chiapas. Y te aparece dentro de la información que se despliega una alerta que te ofrece información, un breve texto que te da contexto de lo que está ocurriendo, las noticias más relevantes, información ultralocal, cuál es los números de emergencia, dónde se encuentran los albergues y demás. Pero esto es si tú realizas una búsqueda de información. Otras plataformas que tiene el mismo equipo es el mapa de crisis, que ahora en la temporada de huracanes es muy efectivo porque empiezas a encontrar no solamente dentro de un mapa la trayectoria de los huracanes, sino qué está ocurriendo, por ejemplo, con las calles, las avenidas, cuáles son los cierres que se han realizado, porque también es sensible a las alertas de los usuarios de Waze o de otras plataformas como Google Maps. Importantísimo. Entonces, toda esta información en contexto, más ofrecerle a las autoridades, en el caso de la temporada de huracanes, Conaculta es la institución que en México está trabajando, perdón, Conagua es la institución que está trabajando con información de desastre. Pues bueno, estas instituciones tienen acceso a una plataforma con protocolos estándar donde pueden reportar o compartir información que puede resultar de ayuda para los usuarios, ¿no? Entonces, esas son las alertas públicas, está el mapa de crisis y lo más reciente, lo que te platicaba, SOS o alertas SOS, cuando el usuario está buscando información. Adicionalmente, y esta es la primera vez que ocurre en México, se ofrece también, si hace sentido, la posibilidad de que los usuarios de Internet en menos de un minuto puedan realizar donativos, que era lo que platicabas hace unos cuantos instantes, ¿no? Entonces, tú realizas una búsqueda solicitando información al buscador
que te permita conocer qué es lo que está ocurriendo y se te ofrece la posibilidad de, en 2, 3, 4 clics, de hacer un donativo, y esto lo realiza Google, evidentemente trabajando con ONGs. Que serían, ¿qué? Cruz Roja, Save the Children, ¿no? Hay una ONG que lo coordina y que justamente dependiendo del país va atendiendo a un trabajo coordinado con ONGs que están ya realizando un trabajo en estos países, ¿no? Se puede desde México, se puede desde otros países también, que era lo que ayer también vía redes sociales me preguntaban, oye, pues yo soy un lo cual es mexicano que vive en sensacional, Estados Unidos, ¿no? O sea, si ¿qué hay hago? alguien que está en España o que está en Francia o que está en Australia o lo que sea, que quiera donar y que de pronto hacerlo a través de otros medios es más complicado, pues ahí está, ¿no? O sea, ahí está el buscador, otra opción ahí está. adicional, ¿no? Ahí simplemente buscando Earthquake Chiapas o Earthquake México, aparece la información, y adicional a esta información, que puede estar acompañado de mapas o todo lo que ya platicamos anteriormente, aparece este botón de donativos, ¿no? Y este botón va a aparecer, digamos, esperamos que no pase nada de gravedad, pero siempre pasan este tipo de desastres naturales. ¿Va a aparecer siempre o cuáles son los criterios, digamos, para que aparezca en esta ocasión? Mucho se revisa la información de lo que está ocurriendo con el desastre natural, y hay, digamos que los equipos de Crisis Response y Google.org están muy atentos a esto, y también están en contacto con las autoridades. Entonces, se hace un criterio y se hace sentido, y esa es una manera de apoyar a las personas afectadas, se activa este botón. ¿Qué es lo que ocurre? Que dependiendo, por ejemplo, como te decía hace unos cuantos instantes, hay países que tal vez tienen un reto por su localización geográfica de lenguaje, o hay otras crisis donde hace más sentido información de tráfico. Entonces, todas estas funcionalidades tecnológicas, todo lo que sume para ayudarle a las comunidades o a las ONGs o a los cuerpos de rescate o a la sociedad misma, se va determinando cuáles son los productos que hacen más sentido y se le acercan a la ciudadanía. Alguna vez platicamos, me acuerdo que platicamos de lo que había pasado en el caso del terremoto de Haití, que fue un terremoto que devastó, digamos, una muy buena parte de esa isla. Y tú nos contabas también que era muy, muy importante, sobre todo en estos casos en donde organizaciones internacionales tenían que llegar, como en el caso de Haití, tenían que llegar a ayudar a algún país, a la reconstrucción, al rescate. Estos mapas en donde, por ejemplo, la UNICEF podía ver si alguien ya estaba atendiendo cierto hospital o no, para no, digamos, para no duplicar esfuerzos. Exacto. Todos estos mapas, por ejemplo, en el caso de mapa de crisis, las autoridades tienen la posibilidad de, al ser, digamos, al tener la posibilidad de intervenirlos o generar información o generar capas de información distinta que convive con toda la riqueza que puedan proporcionar algunos de los productos de Google, en el caso, por ejemplo, las señales de Waze, las señales de Google Maps. Esto permite que haya una mejor coordinación porque justamente ubican dónde se encuentran los cuerpos de ayuda, dónde están los albergues y determinan quiénes los están atendiendo. Entonces, adicional a esto puede ser necesario agregar imágenes satelitales. Y justamente todos estos recursos dentro de Google.org se canalizan o se destinan dependiendo de la crisis o del desastre natural que esté ocurriendo. Para tratar, digamos, que la gente responda de la manera más eficientemente posible, ¿no? Y es un ejemplo cómo la tecnología te puede ayudar. Evidentemente, el que hoy tengamos todos y lo mencionabas ahora también con otra de las apps que también existen para este tipo de ayuda, pero el que todos contemos con un dispositivo de comunicación en nuestro bolsillo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Entonces, mientras más tengamos apoyo de información, las plataformas tecnológicas finalmente, y es la visión de Google, estarán cumpliendo su objetivo, ¿no? Bueno, pues ahí está, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Y ahí está, por si usted